verdadera fe, en la sana doctrina, pero que hoy se han desviado de ella y ellos cantan alabanzas, cantan canciones, pero donde no está presente el nombre del Señor. Y esto que hablo del nombre del Señor es algo que no estoy diciendo que es reciente, sino que es algo que ya lleva muchos años. Hay muchos cantantes que han grabado discos, que han grabado diferentes canciones y no se sabe si le cantan a Dios, si le cantan a su esposa, si le cantan a su esposo, si le cantan a una persona de la cual están enamoradas. Hasta en algún momento escuché una canción más juvenil que era dedicada directamente a una persona que había muerto. Por ende, esa persona que había escrito esa canción, si no me equivoco, era una banda de rock, era una canción dedicada a los muertos, a una persona que había muerto. Pero cuando vemos la vida de David estaba marcada por la alabanza, porque él era alguien que cantaba al Señor, que alababa al Señor, pero también estaba marcado por el contenido de sus alabanzas, por el contenido de sus salmos. No era algo superficial lo que David expresaba. Y mire que estamos hablando del Antiguo Testamento en estos textos. Ni siquiera estamos hablando del Nuevo Testamento, donde ya hay mayor luz sobre lo que significa alabar a Dios. Pero ya David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, alababa a Dios, pero con una profundidad espiritual que lo hacía destacarse en el pueblo de Dios. Más allá de ser rey, se destacaba también por sus alabanzas y el contenido de ellas. Y en primer lugar, quiero centralizarme en la primera razón nombrada por la cual David adoraba a Dios, alababa a Dios, y era porque el mismo Dios había engrandecido su nombre. Y cuando hablamos del nombre, tenemos que ver, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8, yendo al Nuevo Testamento y poniendo nuestra mirada, nuestro énfasis en el nombre de Jesús, que dice, carta a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, 7 y 8 leemos, dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar. Y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Yo sé todo lo que haces. Escucha bien. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que, aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Cuando cotidianamente o en el ámbito cristiano se habla de negar el nombre del Señor, se lo relaciona directamente con haber renunciado a la fe. De hecho, hay muchas personas en el Medio Oriente que están allí en peligro de muerte, muchos creyentes que predican la palabra de Dios y constantemente están expuestos a este peligro de negar el nombre del Señor. Y por consecuencia, negar el nombre del Señor es hacer
una renuncia pública a nuestra auténtica y verdadera fe en Cristo Jesús. Por eso cuando esos creyentes, misioneros, pastores que están en otras partes del mundo son sometidos a prueba por los que no quieren que el evangelio sea predicado, les suelen decir: niega a Cristo, renuncia a tu fe, si no vas a morir. Y tenemos muchos testimonios de esto, pero particularmente la iglesia Filadelfia, ubicada en una de las ciudades de Asia Menor de aquel entonces, ellos se destacaban, los miembros de esa congregación, por no haber negado el nombre del Señor, por no haber renunciado a la fe en el Señor Jesucristo. Y el mismo David era alguien que confesaba abiertamente su fe en Dios. Por eso, no negar el nombre de Jesús significa no renunciar a nuestra fe en Cristo. Y cuando tenemos que tomar un ejemplo de lo que es negar el nombre del Señor y hacer todo lo contrario a engrandecerlo, tenemos que hablar del apóstol Pedro. Y tenemos que analizar esas 3 negaciones que Pedro hizo del nombre del Señor. Porque no fue una ni dos, fueron 3 las que Pedro realizó. Las mismas que el Señor le había advertido tiempo antes que iba a suceder. Lucas, capítulo 22. Leemos desde el versículo 54 al 57. Vamos a encontrar la primera de las negaciones de Pedro. Y dice: Pedro niega a Jesús, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Aparece la primera negación de Pedro. Pedro niega que conocía a Jesús. ¿Y de qué manera Pedro niega que él no conocía a Jesús, que desconocía a la persona del Señor? Pedro lo niega de la siguiente manera, negando que él había estado con Jesús. Él negó que había estado con Jesús. Cuando lo señalan y le dicen: él también estaba con él, él dijo: mujer, no lo conozco. No solamente Jesús le había advertido a Pedro las consecuencias que podía traer esa negación. Iba a venir un zarandeo para Pedro, y era una prueba grande para Pedro. También se lo había advertido a todos sus discípulos. Cuando el Señor habla y les dice en San Mateo, esos pasajes tan conocidos y tan citados en San Mateo 10, 32 a 33, donde el Señor dice: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue
delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y precisamente Pedro negó a Jesús públicamente y dijo, no lo conozco, nunca he estado con él. Entonces, confesar el nombre de Jesús, y vamos a lo contrario de lo que Pedro expresó, confesar el nombre de Jesús significa reconocer que estamos con Él. Esa es una de las maneras de confesar su nombre y no negarlo. Reconocer que pasamos tiempo con el Señor. Y ese pasar tiempo con el Señor tiene que ver con una conducta cristiana. El creyente que pasa tiempo con el Señor es un creyente al cual se le nota ese tiempo que pasa con el Señor, como se le nota al que no ha estado con el Señor. Si yo, en vez de expresar mi fe, expreso barbaridades, expreso ideas anticristianas, expreso otro tipo de pensamientos que van contra la palabra de Dios, yo no puedo decir que he estado con Jesús. Habré estado con otras personas, habré estado con un grupo de amigos del mundo, habré estado con la televisión, habré estado con las redes sociales, pero no puedo decir que he estado con Jesús. Pedro sí había estado con Jesús, pero sin embargo, cuando corrió peligro su vida también, él lo negó y dijo, no, yo no he estado con Jesús, yo lo niego. Una negación voluntaria de parte de Pedro. Él mismo se dispuso para negarlo. Acá vemos que nos podemos disponer totalmente para confesarlo, como nos podemos disponer totalmente para negarlo. Ahora, vemos otro ejemplo, otros ejemplos que nos dicen que diferentes personas habían estado con Dios o estaban con Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías reconoció que estaba en la presencia del Señor, que él habitaba, que vivía, que estaba con el Señor. Y como estaba con el Señor, tenía la seguridad de enfrentar a uno de los reyes más perversos que tuvo Israel y decirle que no iba a llover, que no habría lluvia ni rocío, dice, en estos años, hasta que Dios no diera la orden. La valentía de Elías manifestó que lo que Elías decía era real, era verdadero, era auténtico, que Dios estaba con él. Recuerdo un ejemplo totalmente contrario hace varios años atrás, cuando se manifestó una persona que estaba endemoniada. Y recuerdo que una hermana en ese momento comenzó a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a hablar, hasta que pegó un grito la persona que estaba endemoniada y la hermana que
parecía que estaba llena de fe, salió corriendo hacia la puerta y se escondió. Y su hija se fue y se escondió al baño. Personas que manifestaban que estaban muy llenas de poder cuando bastó que gritara nomás la persona endemoniada, que emitiera un alarido para que salieran corriendo de miedo. Pero Elías no salió corriendo de la presencia de Acab, porque Dios estaba con él. Imagínense cómo Dios estaba con él, que él solito desafió a 450 profetas de Baal. Estaba él frente a los 450 profetas de Baal y un pueblo que estaba ahí dudando, claudicando entre dos pensamientos. Si seguir a Dios o irse detrás de Baal. Y Dios los respaldó a Elías, estando él solo. Elías confesaba el nombre del Señor y lo engrandecía cada vez más. A tal punto engrandecía el nombre de Dios Elías, poniendo en riesgo su vida, que el Señor después a Elías, en el final ya cuando es arrebatado, se lo lleva de una manera, podemos decir, espectacular, de una manera asombrosa. Porque más allá de que Elías había pasado un tiempo en la cueva, un tiempo como ser humano de mucho temor en ese momento por la amenaza de Jezabel, de que iba a poner la cabeza de Elías como Elías había cortado la cabeza de los profetas de Baal. Cuando Elías se recupera, él sigue adelante en su andar, en su caminar, unge nuevo rey, unge un nuevo profeta como Eliseo, y el Señor se lo lleva en esos carros de fuego. Elías era no solamente alguien que confesaba el nombre de Dios, sino que lo engrandecía. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No solamente que confesemos el nombre del Señor, sino que el nombre del Señor se vea enaltecido, engrandecido. Y uno de los signos de esto, una de las marcas distintivas de esto, es el valor. Es la valentía. Elías tenía una valentía que venía de Dios, que venía del mismo Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14, dice lo siguiente. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Señor llamó a sus discípulos para que estuvieran con él en un primer momento, para que ellos se llenaran de Jesús, para que ellos se acostumbraran a vivir con Jesús. Vivir con Jesús era vivir una vida cristiana, auténtica, verdadera. Y eso fue lo que sucedió con los discípulos del Señor. Ellos pudieron aprender de Jesús muchas cosas. Pudieron aprender de Jesús cómo orar, cómo escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento, cómo enfrentar los demonios, cómo llevar el Evangelio. Les enseñó muchas cosas, cómo enfrentar la religiosidad de la época que era tan fuerte era la oposición que había. Una de las últimas películas que se hicieron de Jesús, una de las más
vistas, creo que el nombre era Hijo de Dios. Es una película que marca precisamente la oposición que tuvieron que experimentar los discípulos del Señor, el mismo Jesús, de parte de los religiosos, y muestra como una escena o escenas centrales la conspiración que había detrás para poder matar a Jesús. Cómo conspiraban el sumo sacerdote con los fariseos y toda la religiosidad, los religiosos de la época. Era algo muy llamativo. Pero ellos estaban preparados, estuvieron preparados para esto porque ellos habían aprendido a estar con Jesús. Como creyentes debemos aprender a estar con Jesús si queremos confesar su nombre. Hay que aprender a estar con Jesús, acostumbrarse a estar con Jesús. Así como nos acostumbramos a muchas cosas lícitas, como nos acostumbramos al tiempo en familia, como nos acostumbramos a trabajar, como nos acostumbramos a ir a la escuela, a estudiar, a llevar, también debemos acostumbrarnos a estar con Jesús. Aprender a estar con el Señor para poder confesar su nombre. Y si volvemos a Pedro, si es alguien que pasó de negar al Señor Jesucristo a engrandecer el nombre del Señor, fue Pedro. Miren Hechos capítulo 4, versículo 12 al 13, dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El mismo que dijo, yo no lo conozco, yo no he estado con él, no sé quién es. Fue el mismo que dijo, la misma persona, pero llena del Espíritu Santo, que dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Allá lo puso al nombre de Jesús Pedro. Y cuando dijo, no hay otro nombre bajo el cielo, estaba diciendo, no hay un sumo sacerdote en la tierra. Jesús está por encima de ese sumo sacerdote. No hay líder que se le compare, que se le iguale. Jesús está por encima de todo. Eso es lo que dijo Pedro. Y se deben haber asombrado, por eso viene que se maravillaban, porque muchos entiendo que sabían o tal vez lo habían visto cuando él estaba allí y él niega a Jesús. Y deben haber dicho, pero este no es el mismo. Este, en vez de negarlo, lo está engrandeciendo. Está diciendo que el nombre de Jesús está por encima de todos los nombres. Qué importante es que se engrandezca el nombre de Jesús. Qué importante es que el nombre de Jesús se engrandezca para no tomar decisiones tontas, decisiones alocadas, decisiones que nos lleven al abismo mismo. Como hace 2 años, una persona me expresó lo siguiente:
porque había recibido de otra persona un comentario de cómo se habían dado ciertos hechos y lamentablemente había recibido mal el comentario, pero bueno, él había querido escuchar lo que había escuchado. Y dijo lo siguiente, cuando tuve la oportunidad de cruzar dos palabras, no de cruzar, sino de un audio, a partir de un audio que él envió. Y el audio decía lo siguiente, dice, lo que pasa, dice, yo no voy a participar de esta actividad, dice, decía este hombre creyente en su momento, porque usted y tal persona, dice, son dos referentes espirituales, dice, que se han encontrado, dice, que han tenido un desacuerdo. Habló algo como si hubiese sido algo personal cuando ese líder en realidad se había opuesto a todo lo que tenía que ver con el funcionamiento, la forma de predicar de la iglesia, de enseñar la palabra. Pero me quedaron grabadas esas palabras, dos referentes espirituales. Cuando en realidad el referente espiritual como excelencia al cual ese hombre debía haber seguido y nosotros debemos seguir es a Cristo, es al Señor. Pero él no seguía a Cristo. Él seguía y terminó siguiendo a un referente espiritual con el cual por conveniencia tenía una amistad, donde habían favores de por medio. Pero no se trata de seguir a referentes espirituales, se trata de seguir a Jesús. Y por ende si seguimos a Jesús, vamos a seguir a los que siguen al Señor, porque vamos a ir en la misma dirección que ellos. Pero Pedro se animó a decir esto. Él no dijo, yo soy el gran apóstol Pedro. Él dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedro pasó de negar el nombre del Señor a engrandecerlo. Y mire que siguió engrandeciéndolo al nombre. Hechos capítulo 4, versículo 19 al 20, dice lo siguiente. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro engrandeció el nombre de Jesús y no solamente eso, sino que trató de injustos a aquellos que estaban cuestionando su fe y que le estaban pidiendo algo. Y lo que le pedían a Pedro no era que Pedro dejara de predicar. No era que Pedro dejara de predicar, sino que Pedro dejara de predicar en el nombre de Jesús. Que Pedro pusiera por delante el nombre de Jesús. Y Pedro dijo en estas palabras, ustedes son unos injustos, porque es necesario obedecer a Dios antes. A Dios antes que a vosotros, les dijo Pedro. Entonces, allí vemos cómo Pedro los desafía, los trata de injustos y él engrandece el nombre del Señor.
y lo pone aún por encima de las autoridades de aquel entonces, de aquel tiempo. Lo pone por encima de esas autoridades. Entonces, engrandecer el nombre del Señor es también poner el nombre del Señor por encima de cualquier autoridad terrenal. Cuando esa autoridad terrenal nos pide o nos obliga a hacer algo que va en contra de Dios, que va en contra de su palabra. ¿Sabe que hay algo con lo que siempre debemos luchar y que nos debe molestar mucho? Y no sé si a usted le molestará, espero que sí. A mí me molesta cuando en mi persona, nosotros cada uno nos conocemos a nosotros mismos, cuando en nuestro corazón quiere surgir el deseo de agradar a los demás. Y nos hacemos los buenos y queremos quedar bien con todo el mundo. Cuando la sociedad está impregnada de eso. Está impregnada del deseo de quedar bien con los demás, de que no hablen de mí, de que no digan nada de mí, que no piensen nada de mí. Es horrible vivir así. Porque es ser esclavo de los hombres. Es ser esclavo de los hombres, es ser esclavo de nuestras emociones. Es ser esclavo de muchas cosas. Viviendo y negándonos, mejor dicho, a la libertad que Cristo nos ofrece, que Cristo nos da. Aún ante eso, qué importante es que nosotros aborrezcamos ese tipo de acciones en nosotros mismos. La persona que quiere quedar bien con todo el mundo no es una persona buena. No somos buenas personas cuando queremos quedar bien con todo el mundo. Y cuando ese quedar bien con todo el mundo va ofendiendo a Dios, más nos debería molestar en nosotros. Más nos debería molestar esa acción. Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los azotaron, los amenazaron de muerte, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Digno de salir e irse al médico primero para que les vean las heridas, todo lo que había pasado. Digno de salir después del médico e ir a un tratamiento psicológico para que el psicólogo los ayude a superar eso. Pero dice la palabra de Dios que ellos salieron gozosos de haberse sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos cuesta entender también. Que ser cristiano, y estoy hablando, y que se entienda, estoy hablando del verdadero cristianismo. No estoy hablando de aquellos que se ven perseguidos por todo el mundo, cuando en realidad no los persigue nadie. Se persiguen a sí mismos, sino estoy hablando
de que ser cristianos va a implicar siempre sufrir por causa de Jesús, sufrir persecución. Tal vez no haya una persecución física, pero sí va a haber una persecución ideológica siempre, porque siempre los principios de Dios van a ir en contra de los principios de este mundo. Por eso el Señor nos dijo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es lo que el mundo vive? ¿Qué es lo que el mundo quiere? El mundo quiere que se deje de hablar de Jesucristo, que se deje de hablar del nombre del Señor Jesús. Ya viene un mes donde el nombre de Jesús prácticamente desaparece de todos lados, y es el mes de diciembre. Porque la Navidad que es un festejo familiar para algunos, los lleva a olvidarse de Jesús. Y cada vez es más fácil olvidarse de Jesús. Usted enciende el televisor, no hay nada que hable de Jesús. Todo está relacionado con regalos, todo está relacionado con un personaje llamado Santa Claus, todo gira alrededor de eso. Pero esa Navidad nos hace recordar y nos debe hacer recordar una de las doctrinas más importantes y también más cuestionadas, y que tiene que ver con la encarnación de Cristo, con la encarnación de Dios, Dios hecho hombre, habitando entre los seres humanos. Si es algo que se ha cuestionado en todas las edades y los tiempos, es la deidad de Jesús. Se ha cuestionado que Jesús sea Dios y se sigue cuestionando. Pero es una oportunidad para poder siempre hablar de esa doctrina, de la encarnación de Cristo. Y pasando y yendo concretamente, engrandecemos el nombre del Señor cuando nos da gozo haber sufrido por Él. Esto no quiere decir que no nos duela físicamente, que no pasemos momentos de zozobra, porque implica pasar momentos de zozobra. Pero el gozo lo supera. El gozo de Dios lo supera porque trae fortaleza. No podemos vivir amargados y enojados con la vida porque esa supuesta vida, cuando omitimos nuestra responsabilidad, nos dice que las cosas no nos salen bien. Cuando en muchas ocasiones las cosas no nos salen bien, simplemente porque las hemos hecho mal. Pero sufrir por el nombre de Jesús, estar dispuesto a sufrir por ese nombre y gozarnos en eso, es engrandecer el nombre del Señor. La segunda negación de Pedro dice en Lucas 22:58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Confesar el nombre del Señor es estar identificado con el pueblo de Dios. Cuando nosotros nos identificamos con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios que es la iglesia, son los creyentes, no solamente
los creyentes que nos reunimos aquí, sino con el pueblo de Dios a nivel mundial, estábamos confesando el nombre del Señor. Pedro lo negó de la siguiente manera. Acá él negó que era parte del grupo de Jesús, del grupo de los discípulos del Señor. Dice, tú también eres de ellos. No estaba hablando solamente de Jesús, estaba hablando de todos los discípulos. Y Pedro dijo, no, yo no formo parte de ese grupo. Es lo mismo que decir los de la iglesia, siendo miembro de la iglesia. Hablar de esa manera. A veces nuestra manera de hablar nos delata cómo pensamos. Cuando decimos los de la iglesia, cuando decimos ustedes tomaron esa decisión, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron aquello, eso es decir, yo no los conozco, yo así no soy. Yo así no soy. Es como una vez le pregunté a un pastor sobre la conducta de un anciano. Hacía un año que ese anciano no aparecía ni para congregarse, ni en reuniones de presbiterio, en ningún lado. Y yo le dije al pastor de turno, ¿por qué no lo sacamos? Le digo, si no está funcionando, le digo. Y es una función. ¿Sabe lo que él me respondió? Sí, tienes razón, pero es mejor que él renuncie a que lo saquemos nosotros, porque si lo sacamos se va a armar un lío. Un pastor me decía eso. Eso es un acto de cobardía, no un acto de fe. Estoy pensando en el revuelo que se puede armar. Estoy pensando que es más importante evitar el revuelo a hacer lo que Dios me está pidiendo, a ser justo. Bueno, ¿cómo será eso? Miren cómo será cuando las cosas no se toman, las decisiones no se toman en el momento justo. Que él dijo eso, pero después habrá pasado un mes y dijo, bueno, sí, la verdad que lo vamos a hacer. Y cuando pensó en eso, esa persona apareció justo en esa reunión. Y felices se quedó. A la semana se unió un grupo que andaba haciendo cosas feas en la iglesia, otro grupo de líderes, y terminó teniendo protagonismo en lo que fue una rebelión en una iglesia. ¿Sabe por qué pasó? Porque no solamente se debe hacer lo que es justo, sino que se debe hacer lo que es justo en el momento preciso, en el momento correcto. Porque allí entra a jugar lo que dice, lo que habla el Señor Jesús, lo que nos enseña el Señor sobre los tiempos. Hay un tiempo para todo. Y los tiempos de Dios no son los nuestros. Y dejar pasar el tiempo sin hacer lo justo nos trae consecuencias, aunque después lo queramos hacer. Porque no es hacer lo justo cuando nosotros queramos, es vivir haciendo lo justo, es vivir practicando la justicia. Eso es lo que debemos entender siempre. Y si es alguien, volvemos, que, hablando de Pedro, que se identificó con el pueblo de Dios después que los había negado, lo encontramos en Hechos capítulo 2 versículo 1, implícitamente encontramos esta idea cuando dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Estaba Pedro ahí. El que esa noche dijo, yo no soy de ellos. Hoy, en Pentecostés, en ese momento, estaba más que nunca diciendo, soy del pueblo de Dios. Soy parte de este rebaño. Me hago cargo. Por eso, acá vemos una restauración auténtica de Pedro. Porque la restauración de Pedro no se ve solamente en las 3 veces que le dice al Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sino que después Pedro siguió actuando, fue consecuente con lo que él expresó. Y estaba unánimes, juntos. Estaban todos unánimes juntos. Les pido que traten de prestar atención acá, no a los niños. Acá. Ya con los niños cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero acá estemos atentos a la palabra de Dios. Estaban todos unánimes juntos. Pedro dijo, yo soy de ellos. Yo soy de ellos. Y después lo reconfirma en Hechos 2:14, que dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Dice que dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles. No solamente estuvo en el aposento alto, sino que se paró y dijo, aquí estoy. Y con él los 11, diciendo, nosotros te respaldamos. Nosotros somos parte tuya, somos miembros de un mismo pueblo. Entonces lo que había sido manchado comenzó a engrandecerse y era el nombre del Señor. Ruth, capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Había terminado el vínculo que existía entre Noemí y sus nueras. Habían vivido en la tierra de Moab, los hijos de Noemí habían muerto, que eran los esposos de Ruth y de la otra mujer que también querían seguir a Noemí. Pero en este caso, Ruth fue la que reconoció que aunque con Noemí se había quebrado el vínculo familiar porque ya nada tenían con ellos, ya Ruth no estaba obligada a seguir con Noemí o a tener, si bien es cierto, sabemos que cuando hablamos de familia estamos hablando de papá, mamá y los hijos. No hay terceros en esta situación. Sin embargo, había un vínculo, se veía que las nueras querían a su suegra, Noemí. Seguramente habían visto la fe de Noemí.
entonces a pesar de que se había quebrado el vínculo familiar, reconoció que había un vínculo más fuerte que la ligaba a la que había sido su suegra, y era el vínculo espiritual. Ruth reconoció, hay algo más fuerte, yo tengo que volverme contigo, porque hay algo más fuerte que nos une. Es el mismo Dios y es el mismo pueblo. Yo amo tu pueblo, Noemí. Me regreso con vos. Por más que no haya un vínculo ya y que no esté obligada, hay un vínculo más poderoso que nos une. Y es el vínculo que Dios había creado. Ambos eran parte del pueblo de Dios. Y Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26 dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Si bien es cierto, no había en este caso un vínculo sanguíneo entre Moisés y, como la palabra de Dios dice, la hija del faraón. La hija del faraón, no nos olvidemos que lo había sacado del río a Moisés. Cuando el faraón de aquel tiempo estaba dispuesto a matar a todos los varones recién nacidos, y de hecho lo hizo, aunque las parteras en primer lugar hicieron su trabajo temiendo a Dios de no seguir las órdenes, después Faraón insistió en eso. Y como ya la madre verdadera de Moisés no lo podía ocultar más, lo puso en el río. Tuvo fe, soltó a su hijo. Y esta mujer lo salva a Moisés de la muerte. Lo salva de la muerte. Pero dice que Moisés, cuando fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Porque más allá de que la serie Moisés indique y da indicios de que esta mujer se convirtió a Dios, la Biblia no lo asevera esto. La Biblia no lo dice. Por lo tanto, según este pasaje, debemos darle la credibilidad y debemos poner toda nuestra confianza en lo seguro que es la palabra de Dios. Y Moisés dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios cuando ya fue adulto que ser y conservar esa reputación que él tenía de ser hijo de la hija de Faraón, como era conocido. ¿Sabe que cuando leí este texto me vinieron a la mente personas que se retiraron o que la sacaron? Obviamente ellos decidieron también, esas personas, irse de la congregación con sus familias. Personas que tenían 17 años y estaban a punto de cumplir 18. Y pensé en esto.
Porque a los 18, según la ley, se alcanza la mayoría de edad. Y con la mayoría de edad vienen muchos derechos para las personas, con los derechos con los cuales no contaban antes. Entonces, Satanás sabe esto también. Y Satanás hace su trabajo, no como lo hacemos nosotros a destiempo. El diablo lo hace a tiempo. Antes que esas personas puedan romper, en cierta manera, vínculos con sus familiares, vínculos que los alejan de la fe. Porque yo no estoy hablando que los vínculos familiares son malos. ¿Sabe cuáles son los vínculos familiares malos? Los que nos alejan de la verdadera fe en Cristo. Esos son vínculos malos. Y entiendo por la palabra de Dios que si Moisés seguía allí, iba a salir perjudicado. De hecho, pasaron 40 años más, salió con 40 de Egipto y pasaron 40 años más, como muchos dicen, que Dios se tomó para sacar a Egipto de Moisés. Había mucho de Egipto en Moisés y se tomó Dios su tiempo. Moisés, para poder llegar a ser ese líder que liderara a un pueblo hacia la independencia total, hacia la tierra prometida, tenía que sacarse el peso de Egipto de encima. Y uno de los pesos que tuvo que sacarse Moisés era el reconocimiento que él tenía en Egipto por ser hijo o ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y acá lo de Moisés fue por encima de todo, porque puede haber sido esta mujer, debe haber pensado, este Moisés es un desagradecido. Yo le salvé la vida, yo le di un nombre, yo le proveí, le di comida, le di educación y me paga así. Pero Moisés ya era adulto y entendemos que Moisés, cuando toma esta decisión, es una decisión como consecuencia de la madurez que había en Moisés. Miren la decisión que tomó Moisés de ser maltratado con el pueblo de Dios. Heroico no es irse de la casa por irse. Heroico no es irse del país, irse de la provincia y hacer su vida. Uy, qué bueno. Heroico es lo que hizo Moisés. Él se identificó con el pueblo de Dios. Él eligió, prefiero sufrir con los hebreos, con los esclavos que les llamaban en Egipto, antes de estar acá en el palacio. Y Dios no le falló a Moisés. Dios nunca le va a fallar a aquel que se identifica con el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios o cierta parte del pueblo de Dios le puede fallar a aquel que se identifica, sí, como él también puede fallarle al pueblo. Pero aunque le fallen, siempre aparecerá pueblo, siempre habrá un remanente. Porque la Biblia dice claramente que nunca va a dejar de haber un remanente hasta que Cristo venga de creyentes. Que siempre habrá creyentes que serán fieles a Cristo. Por eso también Moisés corrió riesgo de muerte con esto, como también en Hebreos
capítulo 13, versículo 3 nos dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Como en alguna oportunidad lo he citado, lo habrá escuchado usted, esto de acordarse de los presos, le hablaba a los creyentes que se acordaran de los creyentes que estaban presos injustamente. Y que ir a visitar esos presos que eran creyentes representaba que también el que iba de visita podía quedar adentro. Pero dice que se animaban iban, eran valientes, visitaban a los suyos y bueno, muchos quedaban y morían también con los que estaban presos. Pero, ¿por qué? Porque ellos engrandecían el nombre del Señor, identificándose con el pueblo de Dios. Y de los maltratados, dice, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. De los presos y de los maltratados. Qué valiente esa actitud. Y esto nos dice que estar en riesgo de muerte por causa del Señor es también engrandecer su nombre. Estar en riesgo de muerte. Ellos ponían su vida en riesgo por causa del Señor Jesús, del nombre de Jesús. Y de esa manera engrandecían el nombre del Señor se hacía más grande. Porque el que se debe hacer más grande no es el nombre de la iglesia, no es nuestro nombre, es el nombre de Jesús en primer lugar. El nombre de Jesús debe ser engrandecido. Ahora nosotros engrandecemos ese nombre. ¿Estamos dispuestos a poner nuestra vida en riesgo de muerte por causa del nombre del Señor Jesucristo? O no solamente de muerte física, de muerte a nuestra reputación, a que hablen bien de nosotros, morir a todo eso, para que el nombre del Señor sea engrandecido. Es algo que debemos responder para reflexionar. Y la tercera negación de Pedro en Lucas 22, 59 al 60 dice lo siguiente: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Esto fue el colmo de la negación de Pedro. Pedro negó hasta sus orígenes. Negó dónde vivía. Negó en el ambiente que se movía. Negó ese ambiente. Eran los galileos. Y saben que los galileos eran considerados, porque ahí en la zona de Galilea estaba Nazaret, donde Jesús había vivido, donde Jesús había estado en su infancia. Y los galileos no llegaban a ser samaritanos, que los samaritanos tienen que ver con la mezcla de judíos con los pueblos paganos. Estos vivían entre la nación judía,
pero eran rechazados. Entonces, si vemos lo contrario acá, confesar el nombre de Cristo es vivir con los rechazados. Usted se preguntará, ¿rechazados por quién? Rechazados por el mundo. Porque la iglesia, los creyentes, son aborrecidos por el mundo. La Biblia dice claramente que el mundo nos iba a aborrecer. Íbamos a ser aborrecidos por el mundo. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a vivir con los rechazados? ¿Con los rechazados por Cristo? Por el mundo. Miren lo que Pedro tuvo que aprender y el cambio que tuvo Pedro. En Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48 dice: los no judíos reciben el Espíritu Santo. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como un don sobre los que no eran judíos. Los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro les dijo: ¿puede acaso alguien atreverse a no dejar que estos sean bautizados en agua? Ellos han recibido al Espíritu Santo, al igual que nosotros. Así que Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron a Pedro que se quedara unos días más. A Pedro, en primer lugar, le costaba aceptar que la salvación era para los gentiles. Después, cuando comienza a asimilar la idea, Dios lo desafía y lo llama más. Le dice que 3 hombres lo buscaban y que no dudaran en ir con esos hombres, porque lo iban a llevar al destino al cual Dios quería que Pedro fuera. Y era la casa de este Cornelio, este centurión romano. Dice que llegó allí y empezó a decir: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que le teme, y les empieza a predicar el evangelio. Y dice que mientras les predicaba el evangelio, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo vino. Y Pedro vio eso. Fueron bautizados en las aguas y lo último que dice, entonces le pidieron a Pedro que se quedara unos días. No solamente Pedro tuvo que aceptar la idea, sino que tuvo que aprender a convivir con los gentiles. Tuvo que aprender a engrandecer el nombre del Señor en medio de los gentiles. Primero se lo sacó encima a los gentiles, de taquito se lo sacó. Dijo: no, yo no soy de allá tampoco. No soy de Galilea, no tengo nada que ver con ese. Ahora Dios lo llevó no solo a que predicarles, sino a que se quedara días con ellos, para que el nombre del Señor fuera
engrandecido. Y siempre el Señor nos quiere llevar a más, a que profundicemos también en nuestra relación como creyentes y que también podamos aprender a convivir con aquellos que Dios va a salvar, como le hizo entender esto a Pedro. Proverbios capítulo 18, versículos 10 y 11 dice: el nombre del Señor es como una torre fortificada, a donde corre el justo para salvarse. El rico considera su riqueza como ciudad fortificada. Se la imagina como una alta muralla. El nombre del Señor, dice, es como una torre fortificada a donde corre el justo para salvarse. Y cuando está hablando de justo, está hablando de judíos y no judíos. Está hablando de aquellos que han sido justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. Debemos estar dispuestos a acercarnos a esa torre fortificada, que es el nombre del Señor. Y a poder convivir con los rechazados. Por eso dice, el rico considera su riqueza como ciudad fortificada. Se la imagina como una alta muralla. Convivir con los rechazados, siendo rechazados también nosotros por el mundo, tiene que ver también con que nuestra riqueza, con que lo que nosotros poseemos no es eso nuestra ciudad fortificada, sino que nuestra riqueza termina siendo ese pueblo rechazado. Dice que, imagínense qué riqueza podía haber en la cueva donde David se encuentra y donde dice que se le acercaron los oprimidos, los que tenían problemas, dice los endeudados. Imagínense qué riqueza puede haber ahí. David es símbolo, sombra de Cristo. Pero en esa cueva se fortalecieron. Todos los que tenían los problemas más graves se fortalecieron. Usted dice, vemos este lugar donde nos reunimos, que lamentablemente varios despreciaron la compañía de otros creyentes, porque consideraban, hoy siguen considerando, que no hay riqueza en esto, que es una pérdida de tiempo o que hasta son superiores. Pero en este lugar hay una gran riqueza que nosotros debemos valorar. Cristo es nuestra riqueza. El cuerpo de Cristo es parte también de esa riqueza. Es el lugar donde podemos refugiarnos. Por eso nunca debemos dejar que la iglesia se convierta en una cueva de ladrones. Nunca la iglesia, aunque quedemos 2 o 3, se debe transformar en un lugar donde se escondan los pecadores, pero no para recibir la vida de Cristo y cambiar, sino donde se escondan los pecadores de la opinión de los demás, donde se escondan los pecadores allí para que no sean mal mirados, sino que sean mirados como ejemplo, sino que
este sea el lugar donde encontremos esa torre fortificada, esa gran riqueza. Un ejemplo de lo que es convertir la iglesia en cueva de ladrones es lo que sucede en las cárceles con las falsas conversiones que hay en muchos de los presos. Porque eso que, por ejemplo, en las cárceles se les llama pabellones evangélicos, no dudo que debe haber convertidos, porque como le digo, hay remanente creyentes por todos lados, pero deben ser los menos. Estoy seguro que la mayoría de los que habitan en esos pabellones evangélicos, esos pabellones más que evangélicos, son lugares donde Dios se ha querido manifestar, pero que lo han transformado en cueva de ladrones. O vea usted el caso hay un caso muy famoso de un preso, Fabián Tablado, que mató a su pareja de una cantidad de puñaladas, y a pesar de que mató a su pareja de una cantidad de puñaladas, dice que él supuestamente se convirtió y ya era como un pastor. Pero cada vez que ha salido de la cárcel, ha sido denunciado. Cada vez que ha salido de la cárcel, ha amenazado a la familia de su pareja. Cada vez, porque él, estoy seguro que ha estado habitando en una cueva de ladrones y no en un lugar donde deberían estar otros creyentes. Por eso a mí, cuando yo una vez expresé ante un pastor y le dije, qué bueno lo que sucede en las cárceles, ¿usted ha ido a la cárcel alguna vez? Sí, dice, al principio íbamos, pero dejamos de ir, dice, porque había muchas falsas conversiones, me dijo. Todos se convertían, pero para poder salir antes y seguir con su vida, seguir delinquiendo. Pero la iglesia no debe ser eso. No debe ser una cueva de ladrones. Debe ser la congregación de los creyentes, de los santos, de los que aman a Cristo. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice: porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida al de espíritu humilde y reviviré al abatido. Ese es el propósito del Señor. Su nombre fue y es engrandecido sobre los gentiles. Gentiles, estamos hablando de todos aquellos que no forman parte del pueblo judío, y también de los pobres. Jesús dijo: vayan y díganle a Juan el Bautista, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio del Señor Jesucristo. Siempre el Evangelio, siempre ha sido más fértil el Evangelio entre la gente pobre que entre la gente de gran poder adquisitivo. Eso lo ha sido siempre. Y creo que está relacionado con las palabras de Jesús cuando viene una mujer y derrama el alabastro, ese perfume tan caro sobre los pies de Jesús, y se enoja, pero esto podría ser vendido a los pobres, haber sido vendido y dado el dinero a los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? Déjalo,
para el día de mi sepultura lo ha guardado, dice. Porque a los pobres siempre los tendréis, estarán con ustedes, mas a mí no. Por eso, cuando se dice y se habla, hablando en términos generales y políticos, vamos a eliminar la pobreza, usted sepa que eso no va a existir, no, es un intento fallido. Ni ellos a veces se creen lo que dicen. O algunos están muy convencidos de algo que no sucederá. Pero el evangelio llega. No llega a la gente rica, pero siempre son menos. Siempre el evangelio, al menos en lo que ha sido Latinoamérica, ha sido más recibido en los pobres. Cuando estoy hablando de pobre, estoy hablando de pobre y lo que se le llama clase media. Siempre el evangelio ha sido bien recibido allí. Sigue siendo más potable allí. Pero no porque sea un Dios que hace acepción de personas, sino porque así Dios lo pensó, lo vio, que iba a suceder. No nos olvidemos nunca que Dios muchas veces nos anuncia cosas desde el preconocimiento de las cosas. Una cosa es lo que desea Dios y otra cosa es lo que conoce Dios. Dice que Él desea que todos los hombres, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay ningún tipo de duda de lo que Dios quiere. Pero su conocimiento, su omnisciencia, también nos revela a través de la palabra que no todos los hombres van a ser salvos. Que ya de hecho eso ya ha quedado de lado porque estamos en el año 2024 después de Cristo, sin contar los miles de años antes de Cristo, y ha habido gente salvada y perdida ya. Y así seguirá hasta que el Señor venga y también durante la gran tribulación. Pero el nombre de Dios es engrandecido allí entre esa gente. Gente que está dispuesta también a darse por entero al Señor Jesucristo. Es tan importante esto del nombre del Señor. El tema es si nosotros engrandecemos ese nombre. Engrandecemos nosotros el nombre de Jesús. Hemos visto a través de la vida de Pedro cómo ese nombre es engrandecido. Cómo una persona que lo negó 3 veces, no solamente lo confesó, sino que después lo engrandeció. ¿Sabe qué nos habla la vida de Pedro? Que cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere cambiar, se puede. Por eso es vender pescado podrido, el decir, ay, es difícil, me cuesta, no puedo, y empiezan las excusas. No, cuando queremos se puede, porque Dios dice que Él produce el querer como el hacer de su propia voluntad. El querer lo pone Él y el hacer también. Ahora la decisión del querer y el hacer, de seguir eso que Dios ha puesto de esas dos cosas, es nuestro. Es nuestra decisión. Entonces, una de las razones que David nos da para alabar el nombre del Señor
es porque Dios mismo ha engrandecido su nombre. Mire que dice, Dios mismo ha engrandecido su propio nombre. Es Él el que lo hace. Nosotros somos las herramientas, pero es Él el que engrandece el nombre de Jesús. Y le digo más, como fue el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Aunque tienes poco poder, dice, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. ¿Qué pasaba? Que el nombre de la iglesia se había apagado, pero había crecido y había sido engrandecido el nombre de Jesús. Y por tanto, el Señor le da una promesa y le dice, yo he abierto una puerta, dice. Y a una que nadie puede cerrar. Y aún dice, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, dice, reconocerán, dice, que yo te he amado. Se postrarán ante ti y reconocerán que yo te he amado. Se puede apagar el nombre de una iglesia y a la vez engrandecerse, hacerse más grande el nombre de Jesús. Hacerse más conocido, que sobresalga más. Yo sé que de la iglesia muchos pueden hablar diferentes cosas, pero lo que no podrán negar es que en la iglesia las personas no han podido hacer lo que ellos querían hacer, sino que verdaderamente Dios siempre ha estado marcando los límites, porque Él es el dueño de su iglesia. La iglesia es de Cristo, es de su propiedad, es de la propiedad de Jesús. Y como existe un delito que significa violación de domicilio, hay un delito que es así, violación de domicilio, muchos han querido violar el domicilio de Dios en la tierra, que es su iglesia. Y Dios no se los ha permitido. No se los ha permitido. Porque siempre en la iglesia se ha buscado agradar a Dios y que el nombre del Señor Jesucristo sea engrandecido. ¿Estaremos dispuestos a engrandecer su nombre en esta noche? Vamos a orar al Señor. Hay una segunda parte de esta predicación que la vamos a desarrollar el día domingo. Y vamos a hablar precisamente del otro motivo, que es la palabra de Dios. Pero hoy nos hemos enfocado en qué significa confesar el nombre de Jesús, del Señor, y cómo podemos engrandecerlo. Y que en nosotros pueda haber el espíritu que habitaba en David. En David había un espíritu recto, había un espíritu noble. Había un espíritu que buscaba adorar a Dios. Podemos orar al Señor. Padre,
En el nombre de Jesús. En esta noche te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú vives y reinas en medio nuestro, Señor. Dios mío, que podamos entender lo que es engrandecer tu nombre, Señor. En primer lugar, Señor amado, que seamos conscientes que si hemos estado actuando como Pedro, te hemos estado negando. Si nuestra vida no ha reflejado una vida de comunión, de cercanía a la tuya, Señor amado, te hemos estado negando. De hecho, Pedro te seguía de lejos, Señor. Si no nos hemos identificado con el pueblo de Dios, también, Señor, hemos estado negando tu nombre. Si no nos hemos identificado con la iglesia, estábamos negando tu nombre. Y también, Señor amado, si hemos estado negando, Dios mío, a los rechazados, Dios mío, a los que son aborrecidos por el mundo, también, Señor, hemos estado negando tu nombre, Dios mío, aleluya. Oh Señor amado, cuando tú nos dijiste que el mundo nos aborrecería. Señor, ayúdanos a entender, Dios mío, que debemos estar dispuestos también a habitar con los rechazados. Con aquellos, Señor amado, que tú vas a salvar. Con aquellos, Señor, precisamente que nosotros consideramos tal vez que nunca, Señor, tú los puedes salvar, Dios mío. Cuando en realidad eso sí puede suceder, sí puede darse, Señor amado, aleluya. Si hablamos, Señor amado, de personas rechazadas, vistas, Señor amado, en este mundo y que se convierten, aunque son pocos, pero se convierten, podríamos hablar de diferentes comunidades. Hoy la comunidad árabe, que tiene personas en todo el mundo, toda la comunidad es mirada de la misma manera y es rechazada y es considerada terrorista. Sin embargo, Señor amado, al haber, Señor, personas de esta procedencia por todo el mundo, Señor, entendemos que tú quieres que sean salvos. Y de hecho, Señor, hay personas que son salvas, Dios mío, aleluya, de dicha nacionalidad. O pensar en la misma comunidad gitana, Señor amado, y pensar que tú no puedes salvar a ellos, Señor. Sabemos, entendemos, Señor, que hay personas también que han sido salvadas por ti y que integran esa comunidad de los rechazados. Aún los que están en la cárcel, Señor, que pueden ser pocos los que se convierten, Señor, pero también, Señor, si tú salvas, Señor, a esas personas, Señor, o algunos de ellos, también debemos aprender a convivir con ellos. La iglesia, Señor, es así. O aún personas que viven en la extrema pobreza y que se convierten a ti también, Señor, son parte del cuerpo de Cristo, Señor. Son mirados como rechazados, Señor amado, aleluya. Y también, Señor amado, debemos, Señor, convivir como pueblo de Dios. Porque cuando entramos, Señor, bajo, Dios mío, las leyes del reino de Dios, ya no hay diferencia entre varón ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, sino que, Señor, todos somos iguales ante tu presencia, Dios mío, aleluya.
Señor, permítenos, Dios mío, aleluya. Oh Señor, siempre, Señor, estar dispuestos, Señor, a anunciarles el Evangelio a esas personas, Señor. Y también, Señor, a los que se convierten, a estar dispuestos a vivir con ellos, Señor. Si es un problema, Señor, que se ha dado en la iglesia cristiana a nivel general, es que los de mayor poder adquisitivo, aun siendo parte de la iglesia, han mirado de menos a los de menor poder adquisitivo. Han seguido mirando las cosas como el mundo, han seguido rechazando como el mundo rechaza. Pero Señor, como fue allí donde estaba David en esa cueva, Dios mío, donde se acercaron los oprimidos, los que tenían problemas, los endeudados. También, Señor amado, este puede ser el lugar, este lugar puede ser esa cueva santa también que tú estás preparando para que se acerquen aquellos, Dios mío. Señor, danos, Dios mío, la sabiduría necesaria para no negar tu nombre, engrandecerlo entre ellos, Señor, y aprender a relacionarnos, Señor, con ellos, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor amado, aleluya. Como también, Señor, muchos llegamos en algún momento al Evangelio también, Señor, y fuimos recibidos, aceptados, y tal vez éramos rechazados hasta por la sociedad, mirados de menos, pero tú nos miraste de otra manera, Señor amado. Tú nos miraste a partir de la sangre de Cristo. Tú diste tu vida por nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos, Señor, en esta hora. Oramos en esta noche, Señor amado, para que tu nombre siga siendo engrandecido, Señor amado, para que desarrollemos esa capacidad espiritual de engrandecer tu nombre, aunque eso implique que tengamos que humillar el nuestro. Señor, oramos, Dios mío, en el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Clamamos a ti, Señor, Dios mío, aleluya. Clamamos a ti, Señor amado, aleluya. Y mientras seguimos orando, quiero despedirme de los que nos han estado observando por YouTube y Facebook. Quiero despedirme y si ustedes se quieren comunicar con nosotros, se han sentido identificados con el mensaje, pueden comunicarse con nosotros a través de lo que es WhatsApp, haciendo clic allí en ese botón y dejarnos sus datos y nos comunicaremos con ustedes. Que el Señor los bendiga y hasta una próxima transmisión. Aleluya.